Buen día, mi nombre es Cintia Bertoncini, soy médica especialista en radioterapia. Agradezco a Varian y a Interoncology por la invitación a esta serie de webinars de mujeres en oncología. Y mi clase va a titularse Proceso de planificación y resultados de Semener para cáncer de cabeza y cuello. Antes de comenzar la presentación, debo decir que estoy sponsoreada por Varian y que recibo una compensación para realizar esta presentación. Y este es el equipamiento que nosotros presentamos en Semener, un TrueBeam versión 2.5 y un Eclipse versión 13.6. Unas palabritas antes de iniciar la presentación, que este es nuestro lugar de trabajo, la Fundación Semener, que se ubica en Oro Verde, Entre Ríos, Argentina, que inició este proyecto en 2015. Somos una fundación que no tenemos fines de lucro, que llevamos medicina de último nivel a todos los sectores de la población. Estamos enfocados en lo que es docencia e investigación también, y dentro de ella hay una prioridad en formar recursos humanos locales. Nos especializamos en diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, y dentro del diagnóstico tenemos la parte de ecografía, tomografía, resonancia magnética, PET-CT y SPECT-CT. Todos los equipos han sido comprados con todos los software. Por ende, ahora vamos a ir viendo en esta clase cómo van interactuando también con el tratamiento de cabeza y cuello en radioterapia. Y dentro de la parte de tratamiento tenemos el hospital de día, en donde realizamos las quimioterapias, y el servicio de radioterapia externa. Desarrollamos dentro de las técnicas de radioterapia externa, 3D y MRT y BIMAT. También hemos desarrollado y tenemos implementado radiocirugía. Y luego tenemos el servicio de braquiterapia, donde realizamos braquiterapia de alta tasa con planificación volumétrica 3D con resonancia. Dentro de lo que es docencia e investigación, todas estas en verde son las actividades que se realizan anualmente y sistemáticamente. Y la idea este año es empezar a generar las residencias médicas, puesto que ya han habido algunos años transitados de los diferentes servicios que conforman el Semener. Volviendo a nuestro tema de interés, que es el cáncer de cabeza y cuello, más de 550.000 casos de cáncer de cabeza y cuello son diagnosticados al año en todo el mundo, y la mayoría se detecta en un estadio localmente avanzado. Esta incidencia ha demostrado en estos últimos años, en estas últimas dos décadas, tener un incremento importante, y ha pasado de ser el 13º lugar en incidencia a ser el 6º lugar según los reportes de la OMS. En la foto de la derecha presentamos todas las distintas localizaciones que en conjunto forman los tumores de cabeza y cuello. Alcohol y tabaco son los dos factores de riesgos dominantes con respecto a los cánceres de cabeza y cuello, y están presentes en las 3/4 partes de los pacientes con carcinomas orales y faringios. Sin embargo, los pacientes que fuman y toman no todos desarrollan tumores, sino que una pequeña fracción de estos individuos expuestos. Entonces, esta intrigante información ha generado investigaciones donde se vio que, aparte de estos factores de riesgo dominantes, hay otros factores que se llaman cofactores de carcinogénesis, y ahí hacen que contribuyan a una susceptibilidad genética o a una predisposición del individuo para poder desarrollarlo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el virus Epstein-Barr y su relación al carcinoma nasofaríngeo, y el virus del papiloma humano, el HPV, y su relación con los carcinomas de orofaringe. El pronóstico y la terapéutica de estos tumores es variable, depende del sitio y del estadio. Los pilares fundamentales para el tratamiento son la cirugía y la radioterapia, y las tasas de control locorregional, si yo encuentro un paciente en estadio temprano, estadio 1 y 2, ascienden al 70 al 80%. Mientras que si los pacientes llegan, y esto es los pacientes que más recibimos en nuestros servicios, en los estadios localmente avanzados, estadios 3 y estadios 4, el control local a 5 años
desciende, o sea, desciende abruptamente a un 30 o un 35%, lo que es algo interesante a contemplar y a generar campañas para detección temprana de estos tumores. Y se vio también que la adición de quimioterapia concomitante ha demostrado una mejor sobrevida comparado con la radioterapia sola. Por otro lado, en lo que respecta a planificación, la radioterapia de intensidad modulada hace que el haz de radiación pueda ser modulado de tal manera que yo puedo entregar una dosis alta al tumor al tiempo que puedo reducir significativamente las dosis en los tejidos normales circundantes. Y la planificación con la técnica de intensidad modulada permite entregar simultáneamente distintos niveles de dosis en diferentes volúmenes target y todos dentro de una misma fracción de tratamiento. Y este enfoque terapéutico se va a denominar técnica de boost integrado, con esas siglas en inglés. Entonces, si empezamos a hablar algo acerca de radiobiología y esquemas de SIB intensidad modulada, la idea es incrementar, como dijimos, la intensidad de dosis entregando una dosis tan alta como sea posible en un tiempo tan corto como sea posible. Y esto tiene un fundamento, que ahora lo vamos a explicar, y aparte el SIB tiene ventajas organizativas, porque es más práctico, es más eficiente, y al el paciente no hacer etapas de tratamiento probablemente va a conllevar una tendencia a menos incertezas relacionadas con los cambios de planificaciones, ya que se concentra todo el plan de tratamiento en un solo curso de radioterapia. ¿Qué significa? Que yo necesito que el tiempo sea tan corto como sea posible. Se vio que en el tratamiento de cabeza y cuello es bien conocido que el fraccionamiento, la dosis total y el tiempo total de tratamiento impactan tanto en el control tumoral, o sea, en la respuesta que yo voy a tener en el tumor, y en la toxicidad de los tejidos normales. Y esta toxicidad se va a ver tanto en la parte aguda como en la parte tardía. ¿Cuál es la razón fundamental para usar una radioterapia acelerada? Bueno, el razonamiento se basa en la suposición de que reducir la duración del tratamiento va a minimizar el riesgo de crecimiento de células clonogénicas durante la última fase del tratamiento. Y esta aseveración va a ser real en los tumores en donde este TIPOT sea menor de 3 días. Este aquí que para cáncer de cabeza y cuello se estima que este tiempo de crecimiento de células clonogénicas es de 3 a 4 días y está reportado que es similar para todos los sitios tumorales y en todos los estadios. Por otro lado, también se sabe que si yo optimizo el tiempo total del tratamiento, sus siglas son OTT, en cabeza y cuello se vio que el tiempo total de tratamiento repercute en el control de la enfermedad. Entonces, se vio que en cabeza y cuello yo debo tratar de llevar los esquemas de bus integrados a un OTT menor a 30 días, porque la repoblación de las células tumorales tiene un efecto insignificante si yo conservo esos días. Si el paciente me hace muchos split o se me extiende el tratamiento por esta cuestión, yo debería calcular un incremento compensatorio de la dosis para tratar de mantener ese control tumoral. Bien, ¿qué significa que la dosis sea tan alta como sea posible? Se vio en datos radiobiológicos que tanto los tumores de cabeza y cuello como los tejidos de respuesta temprana son menos sensibles a los cambios de tamaño de fracción. Pero sí lo son los tejidos de respuesta tardía. ¿Y qué significa esto? Que yo tengo que buscar el justo equilibrio entre la dosis que yo voy a utilizar para hacer SIB en el target que más dosis se va a llevar, y voy a tener que estudiar cómo va a impactar eso en los órganos de riesgo que tienen células que son tejidos de respuesta tardía. A modo de ejemplo, se demostró, por ejemplo, que si yo doy una dosis de 60 Gray, en un nervio óptico puede haber hasta un 47% de riesgo de neuropatía óptica si yo lo fracciono de
en fraccionamientos diarios de más de 1.9 Gray, comparados con 1% de neuropatía óptica cuando yo doy esa misma dosis, pero fraccionado con fraccionamientos de menos de 1.9 Gray. Entonces, dejo acá, a modo de ejemplo, algunos trabajos representativos de cáncer de nasofaringe, orofaringe y cavidad oral, laringe e hipofaringe, y todo este análisis radiobiológico está plasmado en una tesis que codirigí en 2017 de la doctora Cecilia Gadán, donde se explica bien todas estas variaciones que intenté en pocas slides explicar. ¿Cómo es nuestro proceso institucional del paciente de cabeza y cuello? Nosotros generamos una admisión, una primera consulta, y antes de que el paciente vaya a hacer la tomografía, nosotros tenemos una consulta con nuestra nutricionista y con el departamento de odontología. Y luego viene todo el proceso que ahora vamos a explicar. ¿Qué pasa con la parte de nutrición? Nuestros pacientes, el 50% de nuestros pacientes vienen desnutridos, una desnutrición proteica, antes del inicio de tratamiento. Y otro porcentaje se va a ir desnutriendo con los distintos tratamientos antineoplásicos que vayamos instaurando, por estrés metabólico, por toxicidades. Entonces, el consultorio de nutrición apunta a diagnosticar el estado nutricional y valorarlo desde antes de empezar los tratamientos. Así se puede acompañar al paciente antes, durante y luego del tratamiento, porque se vio que el paciente es un paciente que es candidato a perder peso, a no querer comer, a desanimarse y a querer suspender los tratamientos. Entonces hay que abordar la parte nutricional desde el inicio. Una vez que nosotros tenemos definido el tratamiento que vamos a hacer al paciente, comenzamos con el proceso de tomosimulación, definimos cuál va a ser el sistema de inmovilización que vamos a utilizar en ese paciente, generamos las máscaras en nuestro tomógrafo dedicado, que este tomógrafo, las características que tiene es que aparte de tener todo lo necesario para simular a los pacientes de cabeza y cuello, soporta hasta 295 kilos, y nos permite tratar pacientes obesos, que es bastante frecuente en nuestra población, y tiene un aro de 85 centímetros, por lo cual es muy cómodo para poder fotografiar bien con grandes FOV para poder contemplar toda la superficie del paciente. Esto es el protocolo de Semener, desde dónde hasta dónde se tomografía, cortes de 3 en 3. Y una vez que nosotros tenemos recabada toda la información del paciente en la tomosimulación, la vamos a ir depositando en el sistema ARIA, en donde vamos a ir confeccionando nuestra historia clínica electrónica. ¿Qué es el sistema de información oncología ARIA? Este sistema de Varian es un registro médico electrónico certificado y galardonado, diseñado para agilizar la entrega de atención en oncología y respaldar las necesidades únicas de los proveedores de oncología y de los pacientes. Este es nuestro proceso de radioterapia con las distintas acciones, y en cada uno de los procesos nosotros somos un servicio paperless y tenemos aplicado el sistema ARIA. Así tenemos prescripciones electrónicas, todas las hojas de tomosimulaciones, y ahora vamos a ver la carpeta electrónica en el búnker, cómo se confecciona. Y en todos los pasos hay alguna acción que se contempla desde la parte electrónica. Y la verdad que es muy amigable para poder trabajar. Este es nuestro búnker, en donde tenemos el doble sistema de monitor. En uno de los monitores tenemos toda la información del paciente, cómo se tomosimuló con foto, la foto del paciente, los accesorios de los inmovilizadores, cómo hay que ubicarlos, una reconstrucción 3D del body de la tomografía y dónde se localizan los tatuajes, una foto de cómo se producen los desplazamientos dentro del búnker para
para poder realizar el setup del tratamiento, y una pantalla al lado que presenta arriba y hacia la derecha de mi pantalla, ven todos los detalles del plan de tratamiento del paciente para poder ser aplicados. Por otro lado, en nuestro protocolo de cabeza y cuello, además de hacer una tomografía, nosotros le hacemos una resonancia al paciente. Se llama resosimulación. La realidad es que la resonancia magnética posee excelente contraste de tejidos blandos, no utiliza radiaciones ionizantes y se puede adquirir en diferentes planos, como muestran estas imágenes en sagital, en coronal y en axial. Bien, una de las consideraciones que es importante con la resonancia es que se pueden obtener imágenes con diferentes ponderaciones. Así, por ejemplo, en T2 se pueden ver bien la anatomía del paciente, se pueden adquirir T2 STIR, y el T1 se puede hacer con y sin gadolinio, en donde se puede ver bien el tumor y los ganglios patológicos. Por ejemplo, en este T1 posgadolinio de nuestro paciente, el paciente había venido con un cáncer de amígdala y en la resonancia de resosimulación se vio un ganglio patológico retrofaringio en el lado derecho, que cambió la estadificación del paciente, pero sucedió en esta resosimulación. Que es importante la resonancia, que genera una mejor delimitación tanto del tumor como de los órganos de riesgo. Así se pueden delimitar muchos órganos de riesgo en la tomografía, pero hay muchos otros que se delimitan mejor en la resonancia, y este contraste con los tejidos ayuda a que haya menos errores en lo que respecta a periferia del tumor como de los órganos de riesgo a la hora de delimitar. Entonces, delimitar el GTB, P y N, ¿para qué? Para focalizar luego en la planificación una dosis aumentada en esta región tumoral patológica y delimitar los órganos de riesgo adecuados. ¿Por qué? Porque en la planificación se van a optimizar para minimizar la dosis a los órganos de riesgo. Es importante cuando uno toma esta resosimulación, que esta resosimulación sea en la posición en que el paciente va a realizar la radioterapia. ¿Por qué? Porque mejora el corregistro de imágenes y se definen mejor las zonas a delimitar. Acá hay un ejemplo en donde hay una resonancia que no está realizada en la misma posición de la tomosimulación, y se ve cómo hay variaciones, tanto el cuello, que es muy articulado, y también todo lo que sea balanceo, cabeceo y rotación de la cabeza. Y en esta resonancia, en donde la posición del paciente se respetó, el corregistro de imágenes es acorde, se ven en esta imagen que está fraccionada en 4, y por lo tanto va a impactar en la delimitación y en el diseño del plan de tratamiento. Otra cosa es que en el paciente de cabeza y cuello, cuando uno le coloca la máscara, no puede utilizar las bobinas convencionales de cabeza y cuello, ya que no entra el paciente en la posición de tratamiento en las bobinas estándar. Entonces, en nuestra institución contamos con bobinas especiales que son flexibles y que se van adosando por sobre la máscara y por sobre el torso del paciente para generar distinta cantidad de canales que mejoren la resolución de la imagen y mantenga la posición del paciente en la misma posición en la que se hizo la tomosimulación. Aquí hay una foto de un paciente, cómo queda con la bobina flexible y la adquisición de imágenes luego. El tiempo total de exploración son 20 minutos. Hemos tenido algunos pacientes claustrofóbicos, pero la mayoría de los pacientes toleran bien la máscara. Algunos movimientos al tragar pueden generar alteraciones y distorsiones en la imagen. Hay que ver bien que el paciente no tenga implantes dentales con materiales no adecuados en las zonas que yo necesito la delimitación. Y bueno, y también todas las recomendaciones para que el paciente pueda entrar al resonador. Y este es el protocolo institucional, donde le hacemos un sagital T1, un axial STIR, un axial 3D T2, un axial 3D
T1 fase espineco sin contraste y un axial 3D T1 fase espineco con contraste. Por otro lado, también es importante tener el PET-CT. Y si uno puede tener el PET-CT en la misma posición de tratamiento que la tomografía, esto va a cumplir doble función. Por un lado, un rol fundamental en la estadificación del tumor, pero por otro lado, va a considerarse la parte metabólica a la hora de delimitar, ya que nos va a aportar este mapa de colores también en la delimitación y nos va a poder ayudar junto con la resonancia y la tomografía a delimitar mejor las zonas que queremos tratar y los órganos que queremos proteger. Si encima se tiene en la institución la posibilidad de realizar un PET-CT en la misma posición que la tomosimulación y el tiempo es acorde, yo puedo utilizar esa tomografía de simulación para directamente hacer la planificación. Y ahí es donde empezamos a aplicar otro concepto que es el de la radioprotección. ¿Cómo delimitamos a los pacientes? Utilizamos estas guías que, bueno, son muy conocidas, que tienen la delimitación del CTBP, de cómo se debe delimitar en las distintas regiones topográficas. ¿Qué pasa con la parte ganglionar? El patrón de diseminación ganglionar es predecible y ordenado en cabeza y cuello. 2/3 de los pacientes se van a presentar con enfermedad localmente avanzada del diagnóstico y los cánceres de cabeza y cuello tienen una rica red linfática. Y distintos niveles van a drenar distintas regiones. Por ende, es importante seguir las guías de delimitación para no olvidarse de delimitar ninguna estación ganglionar a la hora de tratar un paciente de cabeza y cuello. Mismo con los órganos de riesgo, son tan importantes como la delimitación del volumen a tratar. Acá dejo las guías también. ¿Qué pasa con la planificación inversa? Bueno, el proceso de planificación inversa es donde uno comienza con una distribución de dosis deseada, plantea los objetivos clínicos y el sistema busca los parámetros del haz que mejor satisface las condiciones. Y a partir de los objetivos clínicos se definen los objetivos de optimización y se establecen la función objetivo buscando el mínimo de esta función. Estos son los algoritmos de optimización que ofrece Eclipse, tanto para BIMAT como para IMRT. Y algunas consideraciones a tener a la hora de planificación es qué técnica elegir, IMRT o BIMAT. Bueno, en nuestra institución nosotros no tenemos estandarizada una técnica, sino que en todos los pacientes probamos las dos técnicas y luego nos sentamos junto con el departamento de física a evaluar los beneficios clínicos, a evaluar el tiempo total del tratamiento, la complejidad de la entrega del plan, la cantidad de unidades monitor que va a requerir cada plan, y en función de eso vamos a definir cuál es el mejor plan para el paciente. Otra consideración especial que hay que tener en cabeza y cuello son la presencia de aire en las cavidades. Resulta ser que hay estructuras de diferente densidad que están cerca de aire y cuando uno contempla en el PTB el movimiento, puede suceder que las estructuras de partes blandas se metan en cavidades que hay aire y puedan tener más toxicidad durante el tratamiento por esta diferencia entre la cavidad de aire y la cavidad partes blandas. Entonces, hay que tenerlo contemplado en el planificador y hay que buscar estrategias para que no sucedan estas situaciones luego cuando uno aplica el tratamiento. Y finalmente, otra consideración especial que hay que tener es que uno debe, luego de armar un plan de tratamiento, llevar ese plan al equipo y medirlo. De la medición del plan en el equipo puede surgir que después uno puede plasmar ese DBH que resultó de la medición y en este dibujo se ve cómo con línea llena es el plan aprobado por el médico y con línea punteada es el plan medido en el equipo.
Y en la imagen de la derecha se puede ver las distintas zonas rojas, que son zonas que no cumplen con el DBH aprobado. Entonces, por ejemplo, este plan no es un plan apto para entregarle al paciente y hay que hacer algunas modificaciones antes de aplicarlo. Estos son los constraints de aprobación de plan de órganos de riesgo, recabados también en la tesis de Ceci Gadán, y son los constraints que nosotros utilizamos en el día a día para optimizar los planes y aprobar los planes. Y estos son los controles de calidad que nosotros hacemos en los planes. En su primera barrera es el EPID, y cuando supera el límite de tolerancia, se suma R-check y 3DVH. Y los criterios de aprobación de los planes es, el criterio 1 son 2 milímetros 2%, y el criterio 2 es 3 milímetros 3%. Es muy importante hacer estos controles de calidad antes de aplicar los tratamientos. Lo último que les voy a contar es que tenemos un protocolo de IGRT implementado. Lo implementamos en el marco de una tesis de doctorado del magíster Eddie Palacios. La idea es que nosotros en Semener tenemos múltiples modalidades de imágenes, MB, KB y Convincity, y la idea de esta tesis era tratar de ver cuál es el conjunto de imágenes que nos permite a nosotros realizar una detección, controlar la mayor cantidad de los errores sistemáticos y que sea una cantidad de imágenes de forma tal de poder detectar los aleatorios también, sin irradiar en demasía al paciente, aparte de la radioterapia que él ya está recibiendo por su tratamiento de cabeza y cuello. Entonces, ahí se genera con esta tesis este protocolo de IGRT de cabeza y cuello para tumores de variación volumétrica significativa, en donde nosotros realizamos Convincity los 4 primeros días. Ahí lo que vemos es cómo se comporta el plan, el paciente y todo en conjunto. Definimos finalmente el setup y la adquisición de camilla el 4.º día, y luego una vez por semana le hacemos Convincity. Esta Convincity, si está dentro de los parámetros, se aplica. Si se necesita corregir, bueno, se llama al médico, se llama al físico y se ve qué es lo que no está coincidiendo. Y los días que no hay imágenes, si los desplazamientos de camilla tienen menos de 3 milímetros de variación con respecto a la camilla adquirida, se entrega el tratamiento. Y si tienen más de 3 milímetros de diferencia con respecto a la camilla adquirida, se hace un KB-KB y se reposiciona al paciente. Y ahí, por supuesto, se llama al médico y se ve qué es lo que está sucediendo. La dosis estimada por IGRT en nuestro protocolo es de 14.4 milisievert. Nosotros no restamos la dosis de tratamiento por las imágenes en nuestro protocolo. Y lo importante es que estas Convincity nos ayudan con las soluciones que Varian también tiene en la consola, a detectar, a poder plasmar en la consola los volúmenes que se dibujaron y poder ver detecciones tempranas de cambios en la superficie del paciente y detectar también tempranamente las variaciones volumétricas para poder replanificar a tiempo los pacientes. Entonces, como consideraciones finales, el tratamiento de CIB intensidad modulada es aplicado en nuestros pacientes de cabeza y cuello con un adecuado tiempo total de tratamiento, y las toxicidades agudas son aceptables y las crónicas son coincidentes con la literatura. Es importante para la realización de esta técnica conocer todos los puntos a tener en cuenta en el proceso, para así poder garantizar una adecuada delimitación, una adecuada planificación y la administración del tratamiento. Y a su vez también es importante tener un software dedicado que nos permitan fusionar las imágenes y también tener herramientas, como por ejemplo los cuantificadores de SUV para delimitación,
Y la verdad es que el Eclipse es un sistema que cumple con esto, con este aspecto, y la verdad que es muy amigable para el médico trabajar con él. Y como último, tener imágenes solidarias al equipo de tratamiento, ya sea con KB o con MB, ayuda a poder posicionar diariamente al paciente, garantizando la reproducibilidad del tratamiento. Y también ayuda a cuantificar las variaciones en superficie del paciente, los cambios en GTB, en tumores volumétricos, y así poder replanificar a tiempo las variaciones detectadas. Muchas gracias por su atención. Dejo ahí mi mail para cualquier consideración que se necesite.